Pero bueno, lo teníamos a Pichetto, ahí estábamos escuchando muy atentamente, y lo tenemos aquí en la mesa de trabajo al maestro Alejandro Dolina, que ha llegado un ratito antes al programa La Venganza Será Terrible, que ustedes escuchan todas las noches, y ya que está lo vamos a aprovechar, porque le vamos a preguntar, ¿cómo estás viendo esto, Alejandro? ¿Cómo estás viendo? No te digo el discurso de Pichetto, que lo estábamos viendo ahí juntos recién. No, es un discurso interesante. Es un discurso interesante. Sí. Pero ¿cómo estás viendo en general el acuerdo? A veces como una pesadilla, ¿verdad? Como una pesadilla. Otras veces trato de mantener la calma, pero en realidad las medidas que se toman son de trazo tan grueso y son de una tendencia tan evidente que casi podrían utilizarse como ejemplos para dar clase de política a los chicos. Es decir, está tan claro que esta es una política que representa la política de los mercados, la política de la ausencia del Estado, la política en donde hay una transferencia de recursos impresionante que va desde los trabajadores a los agroexportadores. También estoy yo hablando con trazo grueso. Pero es así de un modo muy evidente, tan evidente que a veces parece mentira, porque es tan evidente además que estas políticas han dado resultados tan siniestros que casi resulta irrisorio que alguien pretenda defenderlas por vía de la razón. Y sin embargo se imponen, aparecen como naturales, aparece como si hubiera una política natural que fuera esta. Dejemos actuar a los mercados. Bueno, eso es lo primero que... Dejemos hablar del sentido común, dicen estos tipos. Esto ha causado mucho daño. Y por otra parte, en la vereda de enfrente se estigmatiza de distintos modos a la política de un Estado que incluya a la gente, un Estado que sea así. Bueno, yo creo que... ¿Para qué se forma el Estado? ¿Cuál es la idea del Estado? Eso, ¿para qué se forma? ¿Cuál es la idea del Estado? La idea del Estado es repartir el excedente y entre los que no podemos salir a cazar. Algunos porque somos muy viejos, otros porque somos niños, otros porque nos falta un brazo. Entonces, para que esos tipos puedan comer, toda vez que no pueden cazar, el excedente se reparte. Para eso me imagino que se hizo el Estado. Ahora, para sacarle a esos mismos tipos y darle a los cazadores que tienen dominado todo el sistema de caza, para eso no se hizo el Estado. El Estado justamente, cuando alguien se queja y dice, bueno, pero el Estado nos mete la mano en el bolsillo para darle a los que, y ahí inventan que los que menos tienen son casualmente también los que inventan toda una cosa moral que no tiene nada que ver en la política. Supongamos que sea cierto, que sean todos ñoquis los tipos a los que el Estado subsidia. Bueno, pero alguien se tiene que ocupar de ellos. Si hay un tipo que no puede trabajar, bien. Todo eso se pasa de largo y se da una explicación que no es política, es de una falsa moralina. Dice, ¿cómo el que no trabaja va a recibir dinero? Y me lo sacan a mí, esta plata me costó ganarla. Es una idea más juliana de la economía, ¿no? Según la cual los mejores hombres son los que más ganan, como demuestra su patrimonio. Entonces el Estado tiene que acentuar ese perfil, tiene que acentuar las diferencias que el mercado mismo establece. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y después, cuando viene la discusión verdaderamente política, se la elude, convirtiéndola en una discusión moral. Entonces, bueno, ¿qué hablan ustedes si fulano de tal fue atrapado en una, una corruptela? Sí. Y supongamos que sí, que exista la corruptela. Vos no podés discutir de política según la conducta de los integrantes de cada bancada, de manera tal que aquel menos corrupto va a ser el que tenga razón, aunque propugne verdaderos desatinos económicos. Claro. En la medida en que se piense esto de esta peregrina manera, primero, no se va a instalar nunca el verdadero debate político, que es qué clase de Estado tenemos y cuál es el alcance del Estado. Y además, a favor de unas instancias judiciales que tienen su interés en el debate, va a aparecer siempre más perjudicado o con menos oportunidades de ser sobreseído aquel que perteneciera a la corriente de opinión de un Estado participativo.
Claro. Bueno, es lo que está sucediendo, ¿no? Punto. Es más o menos Ocurre así. en Brasil, va a ocurrir acá el 13 Sí, de abril, sí. cuando Cristina Kirchner tenga que ir a declarar. Yo te quería preguntar algo en relación a la representación política, ¿no? Yo estoy viendo que, por ejemplo, hoy la bancada de senadores del Frente para la Victoria, entiendo yo, digo, va a votar en contra de un mandato que claramente tenía otro tipo de política, digamos, Sí, ¿no? claro. A ver, se puede discutir largamente sobre si eso era taxativamente así, ¿no? Digo, si realmente Kicillof es lo mismo que Scioli, si Scioli es lo mismo que Kicillof, se puede discutir largamente. Ahora, concretamente, vos tuviste una política en relación a los fondos buitre, el Frente para la Victoria en el gobierno, y hoy su bancada, o por lo menos una buena parte de su bancada, no toda, por supuesto, Está acompañando una medida acompaña una medida distinta. contraria. Bueno, algunos son los mismos que votaron hace un año y pico, un año y medio, creo, ¿no? En la ley de pago soberano. O sea que estamos hablando de gente que hace un año y medio pensaba de una manera y hoy piensa de otra. En este Pensarán cambiar esa que evolución, que la banca les pertenece. Ah, Pensarán que la banca les pertenece. sí, Que no son representantes, sino que son dueños de una Bueno. banca que se han ganado en una lid también tan absurda como parecen ser las elecciones. ¿Por qué absurdo? Bueno, porque resulta que de una expresión de mi voluntad resulta otra. claro. Yo elijo unos diputados para que voten de determinada manera y los tipos votan de otra. Bueno, hay algo que no funciona. Sí, a mí me da un poco de miedo la gobernabilidad después de esto. Porque yo tengo así como un déjà vu de 2001 siempre, ¿no? Ajá. No estoy diciendo que sea exactamente igual, pero yo recuerdo, y él lo decía en el momento del editorial, lo que fue la defensa del megacanje. ¿Vos te acuerdas del megacanje? Sí, En el sí, 2001? claro. Se decían las mismas cosas. Que iban a quebrar Perfectamente. capitales. O sea, Bueno, las argumentaciones de los economistas son las mismas y los economistas son los mismos. sí, es verdad. Disculpame que me río de los nervios. Son los mismos. Es más, uno de ellos está en el Banco Central. Sí, sí. Es el presidente del Banco Central de la República Es Argentina. un poco irrisorio todo, Sí. pero yo estoy cansado de que me hagan reír las desgracias, Sí. mis propias desgracias. Y que el humorismo venga a consistir en eso, Es triste. nos hace ver la precariedad de nuestra situación. Lo único que nos queda es reírnos. Sí. Y otra cosa, no sé cómo se puede defender o cuál es la idea que tienen algunos. Bueno, lo planteas muy bien vos al comienzo, ¿no? La destrucción de empleo como naturalizada, ¿no? Claro. Vamos a destruir empleo. Vamos a tirar tipo por la Pero ventana. es que es todos los así, días. pues se trata de una transferencia de recursos. Sí. Entonces, para que los tipos, vamos a decirlo en términos macrianos, puedan reducir los gastos, hay que pagar el sueldo más bajo. Sí. Una de las maneras de bajar los sueldos es echar gente, Ujú. de modo tal que la necesidad de empleo sea tal que los tipos acepten cualquier Salario. salario, Ujú. sin contar con que menos personal produce menos gasto. Atraso grosso es eso. Forma parte de el tema de las retenciones, del tema de la devaluación, esto y todo. Bueno, bajemos el salario. El salario está demasiado alto y nuestra política es una política tal que necesita un salario bajo. No es una idea tan poco frecuente, diría que es muy frecuente. Ahora, ¿no es la reinstalación de una cultura darwinista en la Y sí, sociedad? claro, el famoso darwinismo social. Había un tipo, ¿cómo se llamaba? Sommers, creo que Claro. se llamaba, el del darwinismo social. Y es esa idea. Ellos decían, está la supervivencia